Hola, mi nombre es Melissa Vargas y soy la directora del taller de composición invitada este año en las decimoquintas jornadas del Círculo Colombiano de Música Contemporánea. Dentro de las actividades que debo realizar está una conferencia que ya hice sobre mi trabajo como compositora y esta segunda es sobre otro tema que en este caso la Junta em, me solicitó, quiso saber un poco más, indagar un poco más, la Junta Directiva del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, y es sobre mi trabajo como gestora y mi trabajo con sobre todo con el Festival Mujeres en la Música Nueva. Entonces yo le puse a esta conferencia eh, un título que está relacionado sobre todo con la sensación que tengo de la importancia de hacer, de darnos cuenta de lo que falta, de cuánto se ha caminado, pero de seguir andando ese camino en comunidad para poder seguir construyendo espacios y seguir haciendo la música que nos convoca hoy, que es la música académica contemporánea, clásica contemporánea, culta, de concierto, música de arte, música docta, tiene muchos nombres, que nos vincula con una tradición que, por supuesto, es una tradición presente en Occidente y que tiene unos desarrollos muy diferentes en las distintas partes que conforman este mundo occidental, del cual yo también me siento parte, eh, y que música que no solamente lo digo yo, esto es pues muy conocido en el campo de la música académica, pues habita en nuestro territorio desde el momento de la colonización y que pues han pasado 5 siglos a partir de eso y ha tenido sus propios desarrollos. No me voy a extender en cómo esos desarrollos se han dado en Colombia. eh, Debería hacerse más, debería contarse mucho más esta historia públicamente, pero pues no es lo que me convoca hoy aquí. Sin embargo, también me parece importante hacer un llamado de atención tanto a las instituciones de formación musical en general, sean entidades oficiales, privadas, de formación profesional o de inicios en la formación musical, a que estudien la música del aquí y del ahora y a que la presenten a sus estudiantes y a que muestren que en Colombia se hace este trabajo, porque mucho de lo que voy a hablar como las problemáticas hoy tienen que ver con que no se estudia a profundidad, con que quienes hacen musicología no se ocupan del presente de la música en Colombia y que nos hemos detenido en unas ideas también musicales que están vinculadas con el pasado o que quieren recoger una historia que ya pasó pero que no están contando la historia del presente, y eso también ha afectado drásticamente el apoyo y las políticas públicas para las músicas del presente que sobre todo no se vinculan con la industria de la música. Es decir, la música que se apoya hoy en día incluso desde las instituciones públicas es la que está relacionada o con tradiciones muy locales o con la industria de la música específicamente, con grupos que quieren hacer pop, que quieren hacer rock, que quieren hacer reggaetón, que quieren hacer toda esta música que ya está apoyada y soportada por la propia industria. Eso pues ha dificultado mucho también el desarrollo, y dentro de los retos que yo vivido como gestora, pues se encuentra el de, por supuesto, los apoyos. Quisiera comenzar más bien como contándoles, voy a compartir aquí una presentación para que podamos ver esto
que he preparado. La conferencia se titula Andar haciendo retos y experiencias de gestionar la música nueva desde Bogotá. Con música nueva, por supuesto, me estoy refiriendo a toda esta propuesta de música académica que se ha venido desarrollando desde principios del siglo XX y a la cual nos vinculamos con música contemporánea, pues lo que ha sucedido después de la segunda mitad del siglo XX y todas las propuestas también vanguardistas que no ocurrieron solamente en ciertos países de Europa, sino que también sucedieron en nuestro entorno y que pues hemos venido trabajando durante décadas. Yo eh, me estoy también anclando a, escogiendo pues estar presente con las personas que en este caso me invitaron a esta conferencia, pero em, la entidad sin ánimo de lucro que es el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, pues está conformada por diferentes personas y yo hago parte de esas personas. Entonces también hay una experiencia muy personal y una vivencia desde mi propia manera de ver el mundo que trataré de narrar aquí. A ver si este me deja. Entonces yo tengo acá, voy a contar sobre tres proyectos. Uno que es el Festival Mujeres en la Música Nueva, que nació en 2017 y que está vigente. Otro que es Libres en el Sonido, que es un ciclo de música contemporánea experimental, del cual fui curadora y, digamos, medianamente productora, que sucedió en 2017 también y la actualidad, aunque este año no se ha hecho ningún concierto de ese ciclo, ya les contaré por qué. Y por supuesto mi rol activo desde diferentes lugares en el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, que siempre nos viene bien recoger un poquito de historia sobre lo que ha sido el CCMC. Quisiera como contarles varios puntos aquí, los voy a enumerar, pero en la misma conferencia que voy a ir exponiendo, pues van a ir apareciendo. Entonces, unas relacionadas con la creación de espacios, con la creación de música, con la creación de mm, material también para consulta. Creo que la creación es lo que más vincula a los tres proyectos, porque siempre pensar en crear espacios implica estar muy en el presente y atendiendo y escuchando lo que está pasando para poder reaccionar a esas problemáticas o a esa necesidad. El sostenimiento, que si bien lo mencionaba hace un rato, pues no deja de ser angustiante para los proyectos autogestionados, los proyectos sin ánimo de lucro, como el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, los proyectos que no están circulando como una persona jurídica porque en, digamos, en el entorno no se encuentra fácilmente la manera en la cual, por ejemplo, el Festival Mujeres en la Música Nueva se convierta en una fundación o ninguna de las opciones que ofrecen de privatización en fundaciones que atienden lo social desde el arte me parezcan atractivas. Entonces, ahí también hablaré un poco al respecto de la red de apoyo que irá saliendo poco a poco, junto con la idea de comunidad, de qué significa ser comunidad y que en los tres proyectos pues son lugares muy diferentes y que hacer comunidad no significa necesariamente lo mismo en todos los escenarios. Y también quisiera decir aquí que muchas de estas conclusiones y lecturas que voy a expresar en esta conferencia pues vienen de la experiencia personal y no de haber sido formada en esta nueva gama de la gestión, que es la gestión cultural. Digo nueva porque hace algunas décadas pues se ha institucionalizado y formalizado como una em, profesión o incluso sobre todo un posgrado, estudios de posgrado.
Y también lo que les decía de la lectura del entorno, de cómo atender y cómo los proyectos pueden moverse en, en distintos espacios o atendiendo distintas necesidades dependiendo de las lecturas que se puedan hacer del entorno social. Por supuesto, hay una vinculación con las problemáticas del arte y la educación, con los imaginarios creados alrededor de la música, sobre todo esta música que tiene una carga que está muy pesada de cargar, sobre todo porque se le vincula con la música sinfónica, con la música para orquesta, que, que tiene sus propias problemáticas, que tiene sus apoyos, que tiene muchos apoyos y que cuando nos ponen a todas las músicas en el mismo saco, pues entonces no podemos desarrollar los proyectos como quisiéramos porque hay hay una necesidad que no está siendo atendida por parte de esos recursos y de las posibilidades, no solamente recursos en términos económicos, sino también política pública que nos ayude al sostenimiento que mencionaba antes. Y por supuesto, la investigación musical, que ya lo mencioné, es un tema importante porque al no producir pensamiento y teoría, al no querer atender al presente y a la historia más o menos reciente de nuestras músicas, pues volvemos al lugar del no reconocimiento y del confundir las prácticas musicales o en dónde suceden y cómo suceden y asimismo, pues la política pública y los apoyos, incluso dentro de las mismas instituciones de formación musical, porque estamos hablando también de una música que se produce dentro de la academia, está completamente anulada. Bueno, el Festival Mujeres en la Música Nueva, voy a decirlo muy rápidamente, se creó en 2017. En un primer momento se llamó el Festival Sonora Bogotá, que es una, una de las versiones de los festivales Sonora que suceden en muchas ciudades, en decenas de ciudades en el mundo, cada año, pero que sobre todo está encargándose de visibilizar la música de las cantautoras. Entonces, en ese momento, cuando yo me encontré con Isabela Bret y Maye, que fueron dos personas con las cuales entré en contacto a través de Felipe Joseba, un amigo de Brasil, hice una residencia allá, lo conocí y al compartir mis inquietudes con el tema de las mujeres en la música, pues él me hizo el contacto. Eh, Yo busqué a alguien que pudiera apoyar ese proceso, porque hacer un festival sola es muy difícil. Entonces, en ese momento, la primera persona que se vinculó con el festival fue la compositora nacida en Colombia, Michela Bondano. Y luego, ya con el paso de las versiones, también estuvo vinculada Diana Margarita Ortiz, que es compositora colombiana que pues ha tenido una formación dentro y fuera de Colombia y ahora ha vuelto al país. También está la guitarrista y artista sonora eh, que hace música contemporánea, Paula Daniela Bogotá, eh, que ha sido la persona más reciente con la que hemos trabajado así muy de la mano para sacar adelante el festival y todo el núcleo que se forma en cada una de las versiones del festival para poder llevar a cabo el evento que tiene diferentes actividades dependiendo de la versión. Ya les voy a hablar más detenidamente sobre qué versiones y cómo ha sucedido. Pero quisiera leer esto porque es importante. El Festival Mujeres en la Música Nueva es un proyecto que pretende reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en la música académica contemporánea y experimental
abriendo además posibilidades de estimular la creación y la colaboración entre intérpretes y compositoras. Este festival nace como respuesta a las condiciones inequitativas que se viven a diario en el medio de las músicas en Colombia y el mundo. Y hay un inciso que creo que es muy importante porque de una vez nos aterriza en el lugar de que estos espacios que son, digamos, compensatorios, que lo que buscan es llenar un lugar y visibilizar y mostrar el trabajo de las mujeres que ha sido em, invisibilizado durante siglos. Entonces, que son espacios necesarios, que estas ideas de de la compensación vienen a mostrar no solamente las compositoras del presente, sino una historia que no ha sido contada. Entonces, que hasta que no se equipare y no se ponga en equivalencia y no se naturalice el que las mujeres hacemos música, música contemporánea, música experimental en este caso, pues este festival seguirá existiendo hasta que ya no se necesite. Y creo que eso es muy importante de decir porque a veces, y he recibido este comentario muchas veces de colegas importantes, de colegas que enseñan, de colegas que dirigen instituciones y dicen, pero ¿por qué un concierto de solo compositoras, por ejemplo? Bueno, ha habido siglos de conciertos de solo compositores y nadie ha dicho nada y nadie hace este tipo de comentarios. eh, y eso lo que ha traído como problemática es que no conozcamos la música de las compositoras, la música de las mujeres. Entonces, cuando necesitamos compensar, necesitamos poner en escena estas músicas, pues obviamente vamos a necesitar inyectar una gran cantidad de información y eso implica que los conciertos sean solo con música de compositoras. Esto lo he hecho en muchas otras conferencias que ustedes también pueden encontrar en otros espacios en la red y hay muchas colegas que se han dedicado a la musicología de género, a la musicología feminista y que pueden decir esto con mayor rigor académico, con citas, con teoría. Además, el feminismo pues es un trabajo que viene haciéndose hace siglos, un desarrollo teórico eh, al que además invito se acerquen todas las personas porque no solamente propende por el bienestar, la equidad, la igualdad para las mujeres, sino para todos los grupos en situación de discriminación y tiene algo que llamamos el enfoque diferencial y el enfoque de diversidad, que significa que queremos que todas las personas y todos los seres pues tengamos dignidad y condiciones eh, en bienestar para vivir. Que no se trata de ninguna manera de poner a unos en contra de otras y demás. Bueno, entonces este fue el Festival Sonora Bogotá. Eh, He intentado como hacer aquí un resumen pequeño de cuántos han sido los eventos por cada festival. Aquí están las personas invitadas. Ese festival no fue por convocatoria, sino fue por invitación. Entonces hay intérpretes que tocaron música de compositoras y hay compositoras invitadas. También están artistas e improvisadoras, por ejemplo, están aquí Mónica Vega, que es intérprete, también estudió composición, está Luz Aquiceno, que es artista sonora, está Violeta García, que es violonchelista y también compositora, y aquí pues están las compositoras Sofía Chavarro, eh, María Andrea Izquierdo, Juliana Ortigosa, Michela Bondano. Espérenme que se me fue este. Y las intérpretes Carolina Moreno en el violonchelo, Gabriela Rojas en la percusión, Natalia Merlano cantante y por supuesto ahí estoy yo presente. Se hicieron dos conciertos, un conversatorio. Uno de esos conciertos fuimos todas nosotras haciendo una obra de una compositora colombiana que se llama Carolina León. Sonaron obras de 9 compositoras. eh,
5 estrenos mundiales, uno en Colombia, 17 personas invitadas y compositoras de 4 nacionalidades distintas. Ese fue el Festival Sonora Bogotá. Luego ya vino un festival con una convocatoria, se hicieron llamado de obras a compositoras y también a intérpretes que quisieran tocar música de compositoras. Y también estuvo el ensamble CG con todas las integrantes en mujeres haciendo un concierto. Estuvieron em, 9 intérpretes en total y se sonaron compositoras de 7 países distintos y se tocaron 11 obras. Eh, Aquí fue donde entró Diana Margarita Ortiz a ser parte del festival. También estuvo Carolina, aquí se sumaron Tatiana, Perilla y Jacqueline Ocampo, también colombianas, la primera violinista y la segunda compositora. Y por supuesto están aquí Claudia Mejía, Laura Cubides, Beatriz Elena Martínez y Ana María Ruiz, que era la invitada en ese momento del ensamble CG. Aquí yo puse, ya para no estar mencionándolas todo el tiempo, un histórico del núcleo de organización del festival. Y aquí están por año. Entonces hay 17, 18, 19, 20, 22, 23. Se dan cuenta cómo van creciendo. Por ejemplo, en el 22, entre el 20 y el 22 ya teníamos un buen flujo de personas que se habían sumado. Y en el 2023 que tuvimos 3 proyectos distintos, pues ya teníamos casi 10 personas siendo el apoyo del festival. El 2023 fue un año bien importante, sobre todo porque recibimos apoyo estatal y eso cambia las cosas completamente. Dejamos de hacer el trabajo en ideas de donación y se puede hacer una retribución al trabajo de las colegas, que es lo más importante si queremos bienestar. Obviamente lo que queremos es que las colegas puedan ganar dinero por el trabajo que hacen y las personas que invitamos también por la música que suena. Entonces, ese año ganamos ya les diré más extensamente, una beca del Ministerio de Cultura. Y por supuesto, 2024-2025 ya tenemos las productoras que estuvimos para el año pasado. En 2019 ya incluimos a una conferencia de la musicóloga eh, experta en género y música y además una referente para muchas de nosotras en este tema, que es Alejandra Quintana. Nos acompañaron desde Alemania el ensamble Selmia Plus. También CG hizo un concierto dedicado a música de compositoras y este año sí hicimos una convocatoria de obras para cuarteto de guitarras, que fue en residencia el cuarteto de guitarras atemporánea. Y además hicimos 3 encargos. Esos encargos iban a ser grabados en video y en audio a 3 jóvenes compositoras latinoamericanas. Este festival tiene una intención muy puesta también en estimular la creación de las compositoras en América Latina, porque entendemos que hay un, pues un vínculo muy colonial con el tipo de música que hacemos y que cuando estamos mencionando a las compositoras se nos olvida que en nuestro entorno también hay compositoras, hay otros proyectos que ya he desarrollado alrededor de esto, sobre todo uno en el que he levantado casi un centenar de nombres de compositoras en el siglo XX y XXI, colombianas de música académica. Entonces, asimismo, en otros países hay cientos de compositoras, pero siempre mencionamos a las mismas y siempre mencionamos a las mismas que son de por allá, de esos países del centro de Europa, tratando de sacarnos un poco ese carácter colonial. Hemos insistido en interpretar música de colegas en América Latina. Entonces se hicieron 3 comisiones. En esta convocatoria se presentaron 22 obras y
tres obras se eligieron, tres obras fueron de los encargos que se hicieron, nueve estrenos, 16 estrenos nacionales, obras de 28 compositoras de 15 países, entonces ya vemos cómo el festival mismo va creciendo, ya no fue solamente por invitación, sino Xelmia Plus quiso venir a Colombia y mostrar su trabajo que también hacen interpretando música de compositoras de todo el mundo. Y también con un énfasis de compositoras que no necesariamente estén en los países como más hegemónicos de Europa, sino también en otros continentes. Y bueno, cuatro conciertos, una conferencia y una clase magistral. Em, Esto se me devolvió. En el 2020, pues ya sabemos que hubo una crisis mundial con el coronavirus, con las cuarentenas. Entonces, sí se hizo el concierto de la convocatoria que se había realizado, que era para flauta travesera. Flautas, en este caso, la flautista Laura Cubides era quien iba a interpretar las obras y se seleccionaron las obras, pero el concierto, por supuesto, fue transmitido. Y además, pues se hicieron un par de conversatorios y una conferencia para poder tener actividad virtual. Dentro de las alianzas que hicimos ese año, estuvimos trabajando con la Filarmónica Joven de Colombia, con quienes se desarrollaron unas clases magistrales eh, diseñadas y, por supuesto llevadas a lo virtual por el ensamble CG, que estaban enfocadas solamente en técnica actual, en lo que llaman en otras partes técnica extendida, para ocuparnos de la aquí y el ahora en términos de técnica instrumental. Y el énfasis sobre todo era en lo educativo, entonces lo que queríamos mostrar era que entendemos que en la música hay una idea de estudiar lo que tus maestros y maestras te han enseñado, em, y que eso también puede ser insumo para enseñar, pero que uno también puede cambiar esos insumos, porque resulta que la mayoría de insumos con los que enseñamos pues es música de hombres, música compuesta por hombres, por varones, y eso se ha perpetuado. Y eso impide que también dentro de los procesos de formación la música de las compositoras entre en los sílabos, entre en los programas de enseñanza. CG, el ensamble CG, que es el ensamble pues más longevo de música contemporánea en Colombia, llevan 30 años trabajando este repertorio, diseñó estas clases únicamente con ejemplos de compositoras de todo el mundo. Entonces, aquí podemos ver las 42 obras que se usaron para ejemplificar estas técnicas actuales, estas técnicas extendidas eh, usadas por estas compositoras. Entonces, podemos ver compositoras de Colombia, de México, de Finlandia, de Corea del Sur, de Argentina, de Israel, de Chile, de Italia, de Malasia, de Brasil, de Alemania, de Austria, de China, de Canadá, de Perú, de Rusia. Bueno, lo que hay es compositoras, ya lo he dicho varias veces, y se puede estudiar técnica actual con los ejemplos de estas compositoras. Aquí lo dejo un momentico. Hay un código QR para que ustedes vayan a mirar en la página del festival estos videos que están para consulta pública. Cualquiera puede verlos, cualquier persona con acceso a internet puede consultar. Y sobra decir que si hay preguntas, que si tienen comentarios al respecto, pues pueden escribir al festival. También en la primera diapositiva puse todos los datos del festival y comunicarse con nosotras para seguir buscando y seguir indagando. Y por supuesto, con el ensamble CG que tiene los videos disponibles también en su canal y del festival en YouTube. También decidimos eso, que fuera en YouTube, que aunque sabemos, pues no, nada de esto es público, es de acceso libre, pero pues todo tiene unas condiciones de uso
y no en otras plataformas como Spotify o como em, Deezer o demás o Vimeo, porque entre más fácil de usar sea, pues más va a llegar a la gente. Obviamente estos videos están en español, que es un tema que nos interesa también, el idioma regional, entonces en América se puede consultar en todas partes en este idioma y hoy en día más que nunca es facilísimo si necesitan en otros idiomas consultar este material. Se dividieron en cuatro instrumentos, en cuatro, perdón, grupos instrumentales. Entonces hay cuerdas frotadas, hay maderas, hay dobles cañas y hay percusión y electrónica, que sabemos que es una instrumentación muy necesaria para nuestro entorno hoy. En 2022, bueno, 2021 no hubo festival, fue un año muy difícil para todo el mundo. Personalmente yo tuve una crisis de salud precisamente por el coronavirus tremenda, entonces pues esta es una de las problemáticas que yo quisiera poner en conversación y es que a veces estos proyectos que se enuncian desde la colectividad pues siempre recaen en una sola persona para ser gestionados, entonces en este caso claro, yo me estoy enunciando como hoy en día, eso no pasaba hace algunos años, como la directora, porque para poder acceder a ciertos espacios, a los recursos, pues necesita una cabeza. Ese es el planteamiento que nos ha hecho institucionalmente y bueno, y el sistema también de que todo debe tener una cabeza. Entonces, cuando los proyectos son un poco más horizontales, se hace difícil acceder a ciertos espacios y pues yo estaba enferma y eso implicó que un año no se hiciera festival y y que de pronto no hiciera falta, que es algo muy preocupante, que las cosas suceden y se celebran cuando suceden, pero cuando no suceden, eh, no sé si nos preguntamos por qué no suceden o por qué no siguieron sucediendo, sobre todo cuando son tan importantes y de carácter social, que están llenando un espacio que no está siendo asumido por otras entidades de carácter público o privado y que es un tema que ha sido ignorado pues cotidianamente y ha sido naturalizado el que las mujeres no estemos presentes en los conciertos como compositoras e incluso como intérpretes. Entonces, también lo dejo para la reflexión como una de los retos de este hacer de la gestión no estoy muy segura si es de la gestión de la cultura, hay mucha gente que le dice eso, de poner la música de manera pública a disposición. Bueno, en el 2022 estuvo bien interesante el festival porque logramos tener conversaciones con otras colectivas. em, en todos los festivales ha habido pues el concierto de la convocatoria. Este año se hizo una convocatoria para cuarteto de cuerdas y aquí están a mi derecha las ganadoras de esa convocatoria, la música que sonó en el concierto que realizó el cuarteto Éferus, que eran quienes invitamos a ese proceso tan difícil que fue, porque eh, de flauta recibimos 87 y aquí ya recibimos 199 obras. Eso fue un gran reto poder manejar esa cifra y pues nos parece increíble que haya tantas compositoras que se interesen. Eso también da mucho ánimo, que se vea en otras partes del mundo el interés en el festival, incluso muchas veces más que en lo local, más que en Colombia. En otras partes del mundo tenemos muy buena recepción del festival, en otras universidades, en otros espacios de formación.
otras colegas, otras colectividades también de mujeres en la música. En fin, hemos hecho muy buenos vínculos regionales con otras colegas de América Latina. Eh, Sin embargo, también vemos la diferencia con la que nos tratan por ser latinoamericanas en espacios de mujeres en la música, sobre todo en Europa. Creo que la conversación ha sido mucho más amable, agradable e interesante con Estados Unidos de América o Canadá. Y bueno, entonces también tuvimos un conversatorio sobre las listas de reproducción, que ya les hablaré un poquito al respecto. La invitada como conferencista fue Beatriz Elena Martínez, porque además hizo un taller de voz. Ese año también implementamos esta idea del taller. Tuvimos como invitada internacional a la conferencista, musicóloga, pianista Eliana Monteiro da Silva. Y nos visitó desde México. Este también fue un vínculo así entre colectivas. La fagotista eh, Maribel Alonso, que tenía un apoyo desde el FONCA y estos grandes apoyos que les dan en México, y quería visitarnos y hacer un concierto con música de compositoras que incluso ella había gestionado. Para quienes no lo saben, dentro de esta música nueva pasa mucho que si hay intérpretes que se interesen en la música de ciertas compositoras o de ciertos compositores, pasa también en los procesos con el CCMC, que se invitan eh, a componer, como nosotras hicimos con lo de Atemporánea. Entonces, Maribel invitó a varias compositoras a escribir música para fagot y fagot electrónica y de México, compositoras mexicanas. Entonces nos dio la oportunidad de escuchar ese trabajo tan reciente. Y aprovechamos para poner en escena pública presencial el concierto para flauta que nos había tocado hacer virtual por la coyuntura previa. Entonces tuvimos por fin presencialmente el concierto de la flautista Laura Cubides. Fíjense, ya fue un espacio con otro tipo de números que llenaron: tres conciertos, un taller, tres conversatorios, una conferencia, 17 compositoras, eh, 11 estrenos nacionales y 199 obras que recibimos en la convocatoria. 2023 fue un año lindo porque presentamos un proyecto para ganarnos un dinero que, como siempre, pues es muy reducido para cubrir los gastos de lo que implica hacer un festival como estos. Eh, no quisiera que se entienda esto como una queja, pero tiene un poquito de todo, tiene un poquito de esta nuestra realidad, con esto es lo que estamos jugando, y con también decir que se necesita más dinero para hacer este tipo de festivales. Entonces, así es. ¿Qué vamos a hacer? Tuvimos 6 conciertos, un taller, 2 conferencias, un conversatorio. La colega Valeria del Valle vino, Valeria Valle, perdónenme, Valeria Valle vino desde Chile. Un poco nosotros apoyando su viaje y ella también pagándose su pasaje. O sea, ahí también estamos negociando las mujeres, eh, que de entrada tenemos una brecha de recursos bien grande, pero pues seguimos sosteniendo la posibilidad de que estos eventos sucedan. Entonces también Beatriz Elena pagó parte de su viaje porque ella no estaba viviendo en Colombia, no estaba viviendo en Colombia en ese momento. Entonces, eh, un poco con apoyos, un poco con el dinero propio, tratando de hacer que esto suceda. El ensamble CG, como siempre, ahí trabajando con el festival y su concierto de compositoras latinoamericanas. Y ese año también fue parte del festival Juan Carlos Higuita, el violinista colombiano. Y aquí quiero decir que es muy importante este salto porque tanto Beatriz Elena Martínez como Juan Carlos Higuita buscaron al festival para encontrar obras de compositoras. Y estas convocatorias que hicimos para voz
sola y voz y electrónica, violín, solo y violín y electrónica, fueron preguntas de quienes interpretan música en alianza con el festival. Entonces, eso se agradece muchísimo y voy a hacer además una cuña. Beatriz Elena Martínez ya lo venía haciendo, pero Juan Carlos Higuita ya incorporó esas músicas que llegaron de la convocatoria para violín a sus clases y ya hemos escuchado varios conciertos em, con esas obras, incluso conciertos completos con música de compositoras para violín que vienen de esa convocatoria y de ese trabajo de intérpretes buscando visibilizar estas obras. Entonces, sucede, empieza a suceder, es un trabajo lento, pero pasa que se empieza a incorporar dentro de los repertorios de estudiantes en distintos niveles de formación esta música. Y este año lo que hice fue imaginar un espacio para que las compositoras que viven en otros países pudieran contarnos sobre su trabajo. Entonces invitamos a Diana Arismendi, que es una importante compositora venezolana, a contarnos sobre su música. Otra vez hicimos una búsqueda de las colectivas, en este caso de Colombia, ya no de América Latina, para hacer el conversatorio. Y el clásico concierto de improvisadoras, que, que es importante que también se visibilice dentro de la música experimental y la improvisación libre, el trabajo de las mujeres. Em, Porque es el mismo síntoma. Hay una o dos improvisadoras en cada concierto, pero cuando vamos a mirar, pues hay un montón. Estamos un montón haciendo este trabajo eh, y en la escena cotidiana, pues no hay visibilidad de las improvisadoras. También se hizo una revisión de partituras. La maestra Valeria Valle realizó este trabajo. Y pues aquí tenemos abajo a la izquierda a las compositoras ganadoras de la convocatoria, compositoras de 18 países distintos. Fueron muy hermosos esos conciertos, muy diversos y muy emocionantes. Se recibieron 137 obras de 112 compositoras distintas de 20 países distintos. Se hicieron 6 conciertos. Este fue un festival. O sea, aquí se ve que el apoyo es importante. Cómo uno sí puede hacer más cosas cuando tiene un respaldo, eh, en este caso de una convocatoria de un año. Lo que esperaríamos es, por supuesto, que hubiera unos respaldos más sostenidos en el tiempo, tanto para el festival como para otros proyectos. 2 conferencias y un conversatorio. 27 compositoras hicieron parte de este festival y en el 2024 no abrieron más esa convocatoria del ministerio. Y por supuesto hay unos temas en el reglamento que si uno se presentó una vez no se puede volver a presentar. Ya, así pues seguramente esto también lo verán en otros países, espero, y pueden darse cuenta, comparar con sus propios países cómo funcionan las cosas. Aquí pues como no hay un apoyo sostenido a este tipo de iniciativas, ni tampoco a entidades sin ánimo de lucro y demás, entonces, pues hay que cada año mirar cómo buscar el apoyo. Y la mayoría de veces, si tú ganaste un año, el siguiente año no te puedes volver a presentar. Entonces, yo también aquí estoy jugando a dos bandos porque yo también tengo un trabajo como compositora y a veces también necesito un apoyo individual y mi nombre, al figurar como representante del festival, que no es una representación jurídica, pero sí es una persona natural que está a cargo de un proyecto. Entonces, pues a mí también me reduce las posibilidades de poder acceder a una residencia o a otro tipo de convocatorias, sea distritales o sea nacionales, pues porque ya ganamos en el festival una vez. Y asimismo, por ejemplo, con Ibermúsicas. Lo cuento también porque este es un reto personal, o sea, ¿qué es lo que uno pone primero? Si su carrera individual, si la posibilidad de visibilizar la música de las demás personas. Entonces,
Si estamos hablando de dificultades y de retos, pues este es uno de los retos porque no es, este festival a mí no me está dando la, el insumo económico para sostenerme, sostener la vida. eh, Obviamente mucha satisfacción emocional, personal, muchas amistades, mucho crecimiento, mucho aprendizaje, muchas ideas para seguir produciendo, para seguir haciendo, eh, mucha posibilidad también de que suenen las obras, pero hay otra parte ahí que está muy jugada, que está en vilo cuando los tiempos o los equilibrios no están lo suficientemente ajustados y que quienes aportan los recursos o las instituciones que están a cargo eh, no tienen en cuenta para poner las limitaciones. En este caso, la estrategia fue presentarnos a Ibermúsicas para hacer el festival virtual. Yo ya había intentado 2 veces Ibermúsicas, pero es muy difícil para un festival pequeño competir con festivales grandes, uno o con proyectos grandes por recursos. También, por ejemplo, me presenté con el festival, o sea, presenté al festival en las convocatorias que hace el British Council, y pues que te gane Páramo, que te gane Cordillera, que te gane Batuta, que te gane la Sinfónica, pues da cuenta de la inequidad que hay para distribuir esos recursos. O sea, que un festival tan pequeño como este compita con un festival como el Festival Cordillera, pues perdemos siempre, vamos a perder porque es imposible competir contra un festival que tiene pues que puede pagarle a las personas, a la contadora, al secretario, bueno, en fin, a todas la línea que tengan gerencial y demás, y que son empresas y que ya son SAS constituidas o que son fundaciones constituidas. Eso es absolutamente inequitativo. Y lo que es más difícil, también lo digo, por ejemplo, por espacios como CoCrea, es que al cual he querido presentarme, pero varias veces me han dicho que lo que quiero hacer no se puede hacer. Eh, entonces, no hay una lectura de lo que necesitaría un festival como el Festival Mujeres en la Música Nueva, y estoy segura que no es el único, como apoyo, eh, que no es lo mismo que necesitan otros espacios, como la Sinfónica, como la Filarmónica, eh, que además compiten en estos escenarios, como Batuta, como Cordillera, como Festival Centro, que son ya incluso festivales apoyados por instituciones. Lo dejo ahí también para que piensen cómo es que esto sale adelante aún teniendo que competir con estos otros escenarios. Eh, entonces, pues la estrategia, habiendo perdido 2 veces en Ibermúsica, fue hacer un festival virtual y poder pagarle algo a alguna, a 2 compositoras latinoamericanas por su trabajo, porque eso también es algo duro, que no se pueda pagar en dinero ni a quienes componen ni a quienes interpretan, es durísimo. O a quienes hacen conferencias, así sea un monto simbólico. La mayoría de veces cuando son este tipo de festivales termina siendo un monto simbólico y no lo que es realmente justo. Pero necesitamos que suceda también, porque si nos quedamos durmiendo en los laureles, pues entonces nunca vamos a llegar a hacer sonar nuestro trabajo. Hicimos 4 conciertos. Esta vez la convocatoria fue de música electroacústica, y quien se acercó al festival a buscar obras de compositoras, obras electroacústicas de compositoras, fue el compositor e intérprete de música electroacústica Jesús Buendía Puyo. El flautista Leonardo Peña ya se acercó al festival con una propuesta de concierto de compositoras. Esto fue también muy lindo, al igual que la mezzosoprano Juana Monsalve. Ella llegó al festival con una propuesta de concierto
con música de compositoras colombianas, que también fue súper enriquecedor. Vera Romairone también se acercó a contarnos del proyecto que tenía con la compositora Elsa Justel. Vera Romairone es saxofonista argentina, Elsa Justel también. Es argentina, ella es compositora de música electroacústica, entonces como que todo se dio, todas esas llamamientos nos botaron a la música electroacústica, que nos beneficiaba mucho por lo del tema del festival virtual. Igual los conciertos se hicieron presenciales y se hicieron tres conferencias con Ana Alonso Minuti de México invitada, con Marcela Perrone de Argentina invitada y con la compositora para hablar de su trabajo, Canela Palacios desde Bolivia. Entonces la idea era como hacerlo un poco más Iberoamérica. Se seleccionaron dos obras por convocatoria, que fueron las de Miski Bernal de Bolivia y de Inés Badalo de España, Portugal. Juliana Ortigosa se le encargó una obra para el ensamble CG y a Ana Lara y a Cecilia Pereira se les comisionó una obra para el ensamble CG, que fueron las compositoras que el ensamble seleccionó para ser comisionadas. Entonces arriba aquí pueden ver como los cartelitos, quiénes fueron las compositoras que estuvieron en el concierto de flauta dulce y electrónica. Realmente fue un festival muy nutrido a pesar del poco apoyo económico. Y voy a revelar una infidencia. Estos años de festival pues me han dejado en los rines. Yo tenía un dinero ahorrado y todo ese dinero ahorrado se fue en el festival. Seguramente quienes aquí planean el mundo de la gestión cultural dirán, no, pero debiste hacer esto, debiste hacer aquello. Sí, yo también he hecho esos cursos, también he visto cómo buscar el punto de equilibrio, pero cuando uno está haciendo militancia y cuando uno necesita que esto ocurra, así no haya apoyos, porque la música de las compositoras no es ni siquiera el 2% de las programadas ni en las orquestas, ni en los ensambles de cámara, ni en la programación general de Colombia. Les suelto un dato. En la mayoría de festivales de música clásica de Cartagena no suena ni una sola compositora, entonces es urgente. Y cuando se vuelve urgente, pues eh, se busca que suceda de la manera más práctica posible. Entonces, en este momento, lo que yo les estaba contando al principio es, 2025 no se ha hecho festival porque no hay con qué hacer festival. No hay dinero, no hay energía, no hay vínculos totalmente desarrollados todavía. Hay muchas propuestas que nos han llegado desde otros lugares del mundo, de otros lugares de América Latina, que están personas interesadas en venir, pero, pero no hay recursos para hacerlo y eso frena mucho. Y bueno, en otros proyectos que están vinculados con el festival, Músicas Libres, que es una em, colectividad que se creó alrededor de la creación de una cartilla de prevención y visibilización de las violencias basadas en género en la música, que es un tema que yo también vengo trabajando hace años, que empezó, por ejemplo, a conversarse en la red latinoamericana de compositoras y que luego se concretó a nivel nacional en la colectiva Resonantes, que somos personas de varios lugares de Colombia trabajando en este tema. Hicimos un proyecto para presentar al distrito. Al distrito me refiero a la Secretaría de Cultura de Bogotá, para crear esta cartilla y poder visibilizar estos temas. Entonces, otro de los proyectos que se desarrolló con el festival, o sea, digamos en alianza con el festival y Músicas Libres y por supuesto el apoyo del distrito y el apoyo de Resonantes, fue esta cartilla. Por eso está aquí abajo a la derecha
el cartelito de la fecha de lanzamiento y se puede consultar en la página del festival está, en la página de la Universidad de los Andes donde se publicó también está. Igual pueden poner el nombre y lo encuentran en internet muy fácil. Entonces, eh, ahí están redes. Lo importante es que esto se pueda mover porque es un tema que urge. No solamente el mostrar la música de compositoras urge o el cambiar los escenarios de la formación, sino en prevenir las violencias basadas en género porque las cifras son muy alarmantes. En los procesos de formación infantil y juvenil hay mucha presencia de mujeres, pero van desertando con el paso del tiempo precisamente por estas violencias. Y traigo, por ejemplo, los comentarios, recuerdo, hace unos años sobre las problemáticas en las orquestas sinfónicas, eh, sobre las violencias basadas en género, pero a nivel local, por supuesto que hay otras problemáticas. Tenemos un circuito de bandas que es tremendamente problemático con el tema de violencias basadas en género y la mayoría de nuestras profesionales están en eso, están formándose en esos espacios de las niñas y las jóvenes están en esos espacios en donde están propensas a ser violentadas todo el tiempo. Entonces esto sin duda tiene que ir de la mano y lo menciono porque cuando enumeré el como las temáticas de las cuales iba a ir punteando, sobre las cuales iba a ir punteando por el camino, pues está la lectura del entorno. Y cuando profundizamos y profundizamos en un problema tan sistemático como la invisibilización de las mujeres en una profesión, nos damos cuenta de que hay unos espacios que están muy enraizados en nuestra idiosincrasia y son espacios que las mujeres no quieren habitar porque son violentos. Aquí tenemos entonces ya específicamente la pieza gráfica sobre la cartilla. En este QR pueden acceder, mirar la cartilla, em, consultar. Es una cartilla muy sencilla. Mi invitación es a que no solamente la consulten las mujeres, la consultemos personas adultas, sino que sea algo que se distribuya masivamente, que haga parte de los espacios de formación musical, que sobre todo profesores, directores, personas del área administrativa estudien la cartilla. Es como es una cartilla, una lectura muy sencilla, que está tocando unos temas álgidos importantes y que, pues si quieren, también nosotras desde resonantes o desde músicas libres, o ya cada una individualmente de las personas que hacemos parte de esta colectividad, podemos hacer un espacio de sensibilización sobre violencias basadas en género en la música y que estamos dispuestas, por supuesto, a ayudar. Como todos estos temas sociales, hay una disposición para trabajar por las otras, por la sociedad, eh, sin estar esperando necesariamente millonadas a cambio, como nos exige este sistema, que es estar pidiendo dinero por absolutamente todo. Un pago justo es lo que se busca, un pago justo para todo el mundo. Bueno, del impacto artístico del festival voy a hacer un resumen rápido porque ya se me fue una hora de la conferencia hablando solo del festival. Yo sabía que esto podía pasar y los otros proyectos se me quedaron un poquito embolatados, pero varias cosas de la gestión cultural también están ahí atravesadas. Entonces, no habrá mucho más que ampliar, además del proyecto en específico. Han hecho parte del festival más de 110 compositoras de más de 35 países, con más de 70 estrenos, 72 estrenos en Colombia, y 38 estrenos internacionales, más de 50 intérpretes, 65 eventos. Creo que estas cifras hablan del festival, hablan de la gestión que se ha hecho, que hemos hecho todas, las del núcleo,
que ha hecho todo el entorno de la música contemporánea en Colombia, que, pues, no sé, qué más decir? Pues que hemos ideado estrategias que nos han llevado a estas cifras, en casi 700 obras postuladas a las convocatorias, o sea, hay cientos de compositoras que han confiado en el festival para que su música suene. Yo creo que eso ya habla por sí mismo. eh, es, es importante lo que está pasando. Más de 50 países de aplicaciones y más de 300 compositoras han querido que su música suene en el festival. Y hay algo que me gustaría decir aquí que también me parece un síntoma y es que muchas de las aplicaciones que llegan son eh, específicamente de música contemporánea, la gran mayoría, yo diría que el 98%. Pero antes de esas aplicaciones hay un proceso en donde uno contesta preguntas y hace piezas gráficas para decir qué obras. Y es muy evidente en nuestro entorno, sobre todo en Colombia, que la gran mayoría no tiene claro qué es la música contemporánea académica, qué es la música experimental. em, y entonces, pues, están preguntando si pueden mandar sus canciones o sus obras de otro tipo a la convocatoria. Eso es completamente normal. Em, lo que también es problemático es que no haya espacios para esas otras músicas, para compositoras de esas otras músicas. Porque cuando llegan esas preguntas y cuando llegan esas obras, no solamente despista de quien preguntó si podía mandar una canción, que claro que puede pasar, o una ignorancia generalizada porque somos un entorno que no necesariamente está educado para escuchar diversidad musical, porque nuestras emisoras y nuestras la televisión y el internet, pues nos está bombardeando con la música comercial todo el tiempo, entonces no se puede tener mucho acceso con facilidad a esas otras músicas, a unas músicas distintas, más propositivas. Sino que también es un síntoma de la falta de espacios para música de compositoras en general en nuestro entorno. Bueno, para que escuchen, el festival ha desarrollado varias listas de reproducción en YouTube. Vuelvo a insistir, esta fue la primera que se hizo. Esto fue un taller que cursamos con Pop and Art. Ay, un momento. Me dieron ganas de estornudar. En donde hablamos al respecto de hacer una lista de reproducción. Y recuerdo mucho que en una conversación que tuvimos con Diana Margarita Ortiz y Lady Montilla, lanzaron ellas esta idea súper interesante de poner la foto, la fecha, el país, bueno, estas piezas gráficas tan hermosas que se hicieron, en las cuales participamos varias. eh, y se hicieron se hizo esta lista de reproducción sobre compositoras latinoamericanas. Y está volumen uno porque ya vienen el volumen 2 y el volumen 3. Ahí van a encontrar eso también en la página del festival. El volumen 2 y el volumen 3 es esta lista de compositoras, compositores, una amplia diversidad de músicas y de protagonistas de América Latina. En esta ocasión invitamos a la musicóloga y compositora Marcela Perrone a trabajar en esta lista de reproducción. Son dos, también están en el canal del festival y por supuesto en el YouTube de la compositora. Pueden ir a escuchar toda esta maravillosa música tan diferente, tan diversa y darse cuenta de la inmensa eh, y altísima
calidad de música que tenemos en nuestro entorno hecha por compositoras. También tenemos un podcast que se realizó con la radio La Joven, con un espacio que tiene en HJUT la Joven, la Filarmónica Joven de Colombia. Y se invitaron no solamente a compositoras, sino también a intérpretes. Por ejemplo, Laura Cubides, por ejemplo, Ligia Madio, en la dirección, compositoras de diferentes partes de América Latina, a hablar sobre su trabajo. También está disponible en YouTube, en nuestro canal. Y además se han hecho otras alianzas que nos han llevado a lugares como tener producciones discográficas. Atemporánea publicó un disco con varias de las obras que se tocaron en el concierto que hicieron en el marco del festival, que se llama Cantos de las Amazonas. Y está el disco que Juan Carlos Higuita realizó con las obras del festival. em, con un sello local que es Bogotana Records, música para violín y con cine electrónica, que también está para consulta digital. Eh, Bogotana Records aloja sus discos en Bandcamp, y Atemporáneo también lo pueden encontrar en plataformas. Y bueno, aquí tenemos un poquito de las alianzas. Hemos tenido alianzas con el Centro Cultural del Banco de la República en Manizales, un encuentro de flauta. Con Chile también se hizo una lista de reproducción y unos materiales sobre música coral de compositoras iberoamericanas con lírica disidente en Chile. Con Latínica desde Canadá también hicimos una alianza con Pro Helvetia en el proyecto Mediante Orilla de Improvisación Libre, con Natalia Merlano y su disco Resonando entre Murmullos, con el Festival Internacional de Saxofón de Bogotá. El primero hicimos una alianza para que Vera Romayrún hiciera un concierto con el Seminario de Interpretación de Clarinete. Laura Navarrete nos invitó a ese espacio a hablar sobre el festival y lo que se había hecho. Entonces hay varias alianzas y estos han sido como nuestro histórico de alianzas. Voy a pasar rapidito por acá para entrar de una vez en el CCMC. Este es un brochure. Yo hago parte del Círculo Colombiano de Música Contemporánea desde su segundo año. No soy parte de las personas que fundaron el CCMC, o sea, no hago parte de ese grupo. Entré como en el segundo, en la segunda tanda y inmediatamente me vinculé como parte del comité de prensa y de la mm, división de divulgación y publicaciones. Entonces, estuve varios años trabajando ahí, como del 2011 al 2017-18. Y luego hice una pausa y retomé hace poco parte de ese mismo rol. Como parte de esa división, desde 2012 hasta la actualidad, con más de 320 programas al aire, soy la realizadora de Inmerso, música contemporánea de Colombia y América Latina, en alianza con la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces creo que todo esto también lo digo, no solamente para enunciar quién soy yo, sino para darnos cuenta que para visibilizar una música o un espacio de arte o un espacio cultural hay que hacerlo desde muchas orillas, no se puede hacer desde un solo lugar, no se puede hacer solo desde la educación o solo desde hacer conciertos o solo desde hacer radio. Hay que hacerlo desde muchos sitios. Y el círculo es una entidad sin ánimo de lucro bien interesante porque nos ha permitido a varias personas em, ejercer esa gestión cultural, desde conectar cables hasta ser parte de la junta directiva, eh, y no necesariamente en un ascenso lineal, sino yendo y viniendo de todas las tareas que hay que hacer, porque es un tema misional, es un tema de algo que nos interesa construir como comunidad. Implica un compromiso que excede
incluso las ideas hipercapitalistas de la producción y de los horarios laborales y de estas figuras, diría yo también a veces un poco retóricas de lo que implica el compromiso con el trabajo eh, a cambio de dinero, sino que aquí lo que hacemos es trabajar para construir una comunidad en la cual nos ayudamos todas las personas según nuestras posibilidades, y eso cambia también con el tiempo, a llevar esta música a un mejor puerto para todo el mundo. No, no solamente es un anhelo individual, y eso también implica sacrificios, si se le quieren llamar así, y tareas difíciles. Ha sido un reto muy grande tener una entidad sin ánimo de lucro. Yo creo que para la mayoría de personas que estamos ahí, algunas con mayores estudios respecto a, por ejemplo, eh, hacer unos estatutos, unas diligencias anuales y, no sé, permanentes que hay que tener en Cámara de Comercio, en la Secretaría de Cultura. Bueno, como esta maduración profesional también implica hacerse cargo de este tipo de proyectos. Em, en algún momento también fui secretaria del CCMC, en otro momento he sido presidenta, y en este momento pues estoy como invitada directora del taller de composición, pero también como parte del comité de prensa, trabajando en la divulgación de todos los eventos que se generan desde el círculo y que las personas asociadas al CCMC desarrollan también, así no sea con el CCMC, y que podemos también divulgar de otras personas que hacen música contemporánea en Colombia, que es muchísima música la que se hace. Como se dan cuenta, pues desde 2010 hasta 2025 está este brochure. Voy a pasar rápido por ahí. Esta es una entidad sin ánimo de lucro creada y legalizada desde el 2010, cuyo objeto principal es fomentar, desarrollar y promover la música académica contemporánea en Colombia. Esta no es una asociación de compositores, hay diferentes tipos de personas asociadas al CCMC, intérpretes, periodistas, personas que hacen divulgación, público general, mm, ya dije audiencias, gestores, personas que hacen investigación, etcétera. Em, y hay personas incluso asociadas que no viven en Colombia, sino que nacieron en Colombia o les interesa apoyar esta música en Colombia y están en otras partes del mundo. Este brochure lo pueden encontrar facilito en el sitio web del CCMC. Justo para hacer esta conferencia le di una mirada e incluí lo más reciente. Es muy corto, entonces pueden verlo y estudiarlo. No, no me voy a detener mucho ahí. Tenemos como diferentes proyectos que se han desarrollado durante la existencia del CCMC, y algunos que son pilares, como las jornadas de música contemporánea, que si se dan cuenta, por eso decía yo las decimoquintas al inicio. Está el ciclo de conciertos que desde el 2018 se desarrolla en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y el ciclo cerca, ciclo de músicas vivas del CCMS en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, que se realiza desde el 2022. Hemos tenido otros ciclos, como el Libélula Sonora en el Teatro La Libélula Dorada. Hemos tenido un ciclo de música electroacústica en el Museo Nacional. Ya miraremos otros proyectos que han sucedido. Las jornadas de música contemporánea, que son las que nos acogen ahora, pues tienen un taller de composición, de interpretación, de experimentación sonora, conciertos, conferencias y un conversatorio. Además de otras actividades que vayan ocurriendo por ahí, pues, que hacen parte de esa misma lectura del entorno que yo mencionaba anteriormente. Y me gusta poner esto acá para que ustedes lo vean. No voy a leerlos todos, pero pues es importante
nombrar, es importante nombrar las personas que han hecho parte de la construcción de esta comunidad, que seguimos haciendo parte, porque yo creo que con la mayoría de personas acá hay un contacto directo desde el CCMC y también a nivel personal en muchos casos de cada una de las personas que está asociada al CCMC. Y si no, pues por supuesto que estaría la vinculación, la posibilidad de vincularse a través del círculo con estas personas. Aquí están hasta 2018 y faltan todavía hay nombres porque no están ahí. También ha habido más de una conferencia, entonces no necesariamente está mencionada las conferencias extras que se han hecho, los talleres extras. Aquí está como solamente lo central de cada evento de jornadas de música contemporánea, que además tiene también sus retos muy complejos, este tema de jornadas, porque activa un grupo misional que se encarga de apoyar cada una de las actividades. Entonces se genera una red de soporte de la que yo hablaba eh, al inicio, que puede darnos la posibilidad de tener estos eventos. Cuando esa red flaquea, cuando no está tan llenita, cuando em, el apoyo, por ejemplo, económico es menor, entonces la red es más pequeña, pues todo eso hace que se desbalancee la posibilidad de hacer las mejores jornadas que siempre queremos hacer. Y eso también para decir que mm, desde hace unos buenos años, el CCM se aplica a unas convocatorias que son de concertación cultural, a la que hay que postularse con un proyecto cada año para desarrollar las jornadas de música contemporánea. Normalmente se pide una cantidad de dinero, pero no, no obtenemos casi nunca más allá del 50% de lo que se pide, y lo que se pide realmente no es todo lo que se necesita para hacer jornadas. Entonces, es, es una aventura muy difícil. Hablando con Rafael Llanos, que es el actual presidente del CCMC, hace poco hizo un comentario que me pareció muy al lugar y que no lo había pensado así. Decía, es un milagro que exista el círculo, o sea, realmente es un poner cada persona de su parte en cada momento, cada año que ha pasado, para que el círculo se sostenga en pie, porque hemos tenido muchos problemas. Dependiendo de cada gobierno, hay unas mayores o menores exigencias a este tipo de entidades, em, que hace que uno tenga más problemas para sostenerlas en pie. Y hay algo muy particular que pasa, que no sé si pasará en todas partes, pero que en Colombia es muy común, y es que cuando se ve una entidad o una institución, digamos, con un poquito de estructura, o con unas cabezas visibles y una representación, de entrada las personas que están afuera piensan que esa institución debe hacer cosas por ellas. Y eso es bien complejo porque en una institución como la nuestra, lo que estamos es tratando de que más personas entren para que hagamos todas por todas las que estamos ahí. Y no necesariamente está planteada como que la institución le debe algo a alguien. Y eso, pues, hoy tiene muchas respuestas desde una lectura de lo que implica vivir en un país como Colombia, en donde claramente hay unos escenarios de ausencia estatal y etcétera, que bien conocemos como problemáticas de nuestra sociedad, pero que cuando nos vamos a estos lugares tan pequeñitos como en los que nos movemos, pues son bien pesados de manejar. Eh, y asimismo, pues también hemos tenido muchas alianzas con instituciones, pero que a veces esas alianzas, al ser una entidad tan pequeña, son muy difíciles de manejar por la burocracia que implican. Sean instituciones que apoyan a nivel público o privado,
Se vuelven difíciles esos trámites porque lo que hace el estamento no es facilitar, sino cada vez hacer más complejo el poder ayudarnos entre nosotras. Y yo creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos en las entidades sin ánimo de lucro en este momento. Y es que no, en vez de facilitar el que fluyamos, facilitar el que las cosas se puedan hacer, cada vez hay es más problemas, sobre todo con una sociedad que está aspirando a apoyar solamente emprendimientos, solamente producción económica, y el arte, la cultura, la música se deja de lado solamente para producir e intercambiar. Entonces, todos los beneficios van para los emprendimientos, para las empresas, así sean pequeñas, y no para estos escenarios que no están lucrando, sino que están haciendo otras cosas por la sociedad, que están dándonos otras, que están nutriendo la sociedad de otra manera. Y pues 15 años nos pueden dar muestra de cuán cansado puede llegar a ser eh, estas pues sostener una entidad sin ánimo de lucro como esta. No me imagino una más. Y quisiera traer a la conversación, por ejemplo, un espacio de formación en el que estuve, en el que nos enseñaban a obtener recursos para, para poder continuar con esos tipos de proyectos. Y alguien, recuerdo mucho que era una entidad de Medellín, decía, no, pero es que nosotros, pues porque me causó mucha curiosidad, que ellos lucraban y además también accedían a recursos que eran para fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. Y, eh, y lo que me decían es que muchas de estas entidades sin ánimo de lucro, eh, a mí ni se me había ocurrido esto, pero como ven, pasa de todo. Y a pesar de que dicen que hay regulación y que ponen tantos límites, pues a estas otras cosas no le ponen límites. Esta persona decía, no, es que nosotros somos la misma institución, pero tenemos dos personas jurídicas distintas. Somos ESAL, no, somos fundación y somos SAS. O sea, somos empresa y somos fundación al mismo tiempo. Eh, Nos llamamos no sé cómo para ser fundación y nos llamamos no sé cómo para ser mm, una empresa. Y así podemos aplicar a todas las convocatorias y ganarlas todas. Em, yo me pregunto si vamos a seguir insistiendo en esa idiosincrasia de la ley del vivo en nuestro país, o vamos a querer hacer las cosas bien. Yo creo que lo dejo a quienes están escuchando para que lo piensen, pero ese tipo de cosas pasan en nuestro entorno y para quienes hacemos las tareas de la mejor manera, es decir, no estamos lucrando con una entidad sin ánimo de lucro, como su nombre lo dice, pues cada vez es más difícil el proceso, eh, mientras que otros lo resuelven de otra manera. También tenemos este ciclo en el... Ay, no, me perdí acá. Se devolvió esto. Ya, ya. También tenemos este ciclo en el Teatro Estudio, en Teatro Mayor. 22 conciertos hemos hecho allá con invitados e invitadas de Colombia y otras partes del mundo. Eh, mm, Ha sido un proceso hermoso, sobre todo porque la gran mayoría de personas invitadas son de Colombia y estamos cumpliendo con nuestro trabajo, que es difundir, promover, estimular la música contemporánea en nuestro entorno. Entonces, es una gran alegría ver estas cifras. Lo mismo las de los 3 años largos que llevamos con 27 conciertos en el Auditorio Fabio Lozano. Como ya pues, ustedes podrán ver este brochure o darle pausa a este video y mirar quiénes más han hecho parte. Y también que se les ocurra la idea de
hacer propuestas, invitarnos. Em, Aquí estamos para ir caminando al ritmo que se pueda, todos juntos. en- Porque sí, claro, es el ritmo que se pueda, no es el ritmo de una universidad, no sé, pienso en la UNAM, pienso en cualquiera, la UBA, en la USPI, universidades, la misma Universidad Nacional o aquí otras universidades que funcionan como universidades, como instituciones que, que, que tienen unos organigramas para trabajar y que todo funciona muy, muy veloz. A nosotros nos, nos toca componer, enseñar, a estar en el CCMC, tocar. Y eso también tiene unos ritmos y unos tiempos que cada vez creo yo más que son importantes de respetar para poder tener energía para seguir adelante construyendo comunidad. Aquí hay algunas foticos de los conciertos de estos ciclos que he estado mencionando. Aquí están algunos de los proyectos que se han desarrollado con el CCMC, un proyecto de ópera de cámara. Se insistió mucho en ese proyecto, fue un proyecto bellísimo entre 2011 y 2012. También se estrenaron de esas obras en Ópera al Parque, 7 de ellas. Está el programa de radio que yo desarrollo, que ya les había comentado. Está un gran archivo, el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, que este año como proyecto tiene entregar una donación de todo lo que tenemos en nuestro archivo al Centro de Documentación Musical. Creemos que es muy importante que nuestro archivo haga parte de ese espacio. La investigación que se ha hecho desde el Observatorio de Música Contemporánea desde 2011 hasta 2016, y la alianza que ya les había contado con el Festival Mujeres en la Música Nueva y un apoyo que ha habido a diferentes producciones discográficas de distintas maneras. Eh, Sea trabajo en alianza, sea, por ejemplo, Luca Gardani, que es el ingeniero de sonido que es asociado al CCMC, también con Luca Gardani se ha hecho un trabajo de producción discográfica, además de todo el trabajo que ha hecho Luca Gardani con la grabación de los eventos del mismo Círculo Colombiano de Música Contemporánea, proyectos en alianza que se han hecho de producciones discográficas que, por ejemplo, se van a lanzar en octubre de este año con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ensambles como el ensamble SG, otros solistas que hacen parte o de ese ensamble o del CCMC que han hecho trabajos de producción discográfica. O sea, hay muchas maneras de diseñar estas alianzas. Y aquí hay algunas fotos de esos proyectos que les menciono. Y aquí están los datos del Círculo Colombiano de Música Contemporánea para que, si les interesa, pues entonces o escaneen el código QR o escriban o se conecten con las redes sociales o se asocien. Si les interesa la música contemporánea, si hay un interés más allá de solamente lo que pasa en un momentico, en un concierto. Eh, Hace poco pensaba en todas las invitaciones que nos hacen para ver cine colombiano y apoyar el cine colombiano, y es que si el cine colombiano no está apoyado la primera semana en las salas, entonces van a quitar la película de cartelera. Y yo pensaba, bueno, sí, vamos a cine, compramos libros de escritores y escritoras jóvenes, recientes, vamos a teatro, pero esas personas van a los conciertos de música nueva o solamente van a conciertos de industria de la música. Y para quienes no hacen música acá, pues dejo también la reflexión. ¿Ustedes apoyan la música nueva? ¿Apoyan el arte musical de su país? em, Más allá de lo que es la industria de la música, o hay una sola idea de de la música independiente que está relacionada con el pop y con el rock y no con la música de arte y la música que se hace preguntas, así como cuando leen un libro nuevo o van a un museo o van a una película de cine arte, a la cinemateca. Entonces, creo que ahí hay muchas preguntas que hacernos. em, Porque varias de las instituciones que
están apoyando la música académica en nuestro entorno no están tocando la música actual, sino están tocando 80.720 veces eh, Beethoven, el Carmina Burana o músicas que nos están preguntando por el aquí y el ahora y por nuestros 5 siglos de paso por la música em, de tradición occidental. Bueno, el ciclo Libres en el Sonido fue una invitación que me hizo Benjamin Calais, quien es pues, el director de Matic Matic, que lleva muchos años administrando un espacio de música de vanguardia, de música nueva, de música que le da cabida a sonoridades diversas, distintas, a maneras distintas de hacer música. Entonces Benjamín me contactó para que hiciera un ciclo de música contemporánea experimental. Yo le puse Libres en el Sonido en homenaje a la compositora argentino-uruguaya Graciela Parasque Baís, quien había fallecido recientemente en ese momento, porque ella falleció en 2017 y ese ciclo empezó en marzo y ella falleció en febrero, a quien yo también considero mi maestra, y ella tiene una obra que se llama Libres en el Sonido, Presos en el Sonido. Y entonces, por eso el ciclo lleva este nombre. Se realizaron 64 conciertos, funcionó un concierto mensual los miércoles en Matic Matic. Y la intención de esta curaduría, también además de mostrar cosas de Colombia, era invitar a las personas ensambles experimentales, ensambles y cuatro de la calle para bien dar esta sus muchísimo sabes hacer cosas esa popularidad. Entonces, música, o sea, realmente fue un tiempo de eso, ¿no? Una búsqueda, claro,
También pues, es un piano de motor, sí, lo que era con mucha emoción, mucho entusiasmo. Ya, pues, ya, sí, sí, se logra, haciendo responsable, los exteriores, entonces, sí, sí, suele interesarle tanto. Ese es otro espacio como nosotros, como el CCMC, que lo que le importa es que la música suceda. Entonces, sí, claro, necesita que entre dinero, necesita que vaya la gente y escuche la música, pero que tampoco hay un drama si no se llena la sala, que son exigencias que hacen otros espacios, ¿no? Que le exigen a uno que tienen que ir mínimo 100 personas o lo que sea para prestar su atención. Es más fácil. Fiesta. Entonces, esa inestabilidad mm, es para pensársela mucho. Yo creo que, pues, que sobre todo en la escena independiente, la gente que hace la música tiene que jalar el público, tiene que esforzarse por jalar el público. En un momento fue muy tranquilo, sobre todo antes de lo que les decía de la pandemia y el exceso de música en la virtualidad, el exceso de música sonando en la virtualidad. Pero después de todo lo que pasó entre el 2020 y el 2021, se ha hecho muy difícil volver a los escenarios presenciales y construir desde la presencialidad. Y como les decía, con el festival, pues yo sentí un bajón y sentí una falta de apoyo en general, sea institucional, sea de la colectividad, eh, del compromiso como de la misma comunidad. Entonces, el cansancio aparece y cuando el cansancio aparece, que sé que no es la única que le ha pasado, he conversado esto con muchas otras personas, con otras gestoras, pues se baja la guardia y se piensa, se para y se piensa. Yo creo que varias de las agrupaciones y de quienes se sumaron, sobre todo en su proceso de formación al ciclo Libres en el Sonido, pues tienen hoy en día ya otra experiencia. Espero que eso haya sido útil. No había ahí mucho para imaginar en términos de dinero para recibir, pero con cualquier espacio independiente, pues era la repartición del porcentaje de las entradas, pero sí experiencia y de haber hecho parte de un espacio tan importante como Matic, que pues siempre nos ha abierto las puertas a todas las personas que llevamos propuestas que se salen de lo común, que retan el mundo sonoro, que hacen preguntas, que descolocan, pues que son arte.
y que desde la música también se puede hacer arte y que tenemos que pensarlo bien porque se está abandonando esa idea de la música, el, el consumo masivo de música que ahora también está diseñada por inteligencia artificial, de música de la industria, del pop, está básicamente minando todas las posibilidades de que la gente que hace música de arte pueda hacerla. Incluso, por ejemplo, las orquestas también se ven obligadas para ganar dinero a tocar lo de siempre, a tocar lo común, a tocar em, lo que nos exigen por ser latinoamericanos y ser colombianos, a exotizarnos, a no tener un pensamiento divergente respecto a lo que se escucha, lo que se apoya y lo que se gestiona. Incluso recuerdo mucho también en un proceso de formación en gestión cultural en IDARTES, la conversación que yo tenía con las formadoras en ese momento, porque hay una obligación de hablar en los mismos códigos, de medirlo todo en cadenas de valor, en capitales. Y no es que una no entienda cómo funciona el sistema o que no conozca las leyes o que no le interese aprender sobre eso o que, como me lo han dicho también en otras ocasiones, o que uno se quiera morir de hambre con la gestión cultural. Bueno, creo que este es el espacio para decir todas las cosas que han pasado en esta ruta em, de aprendizajes gestionando. O como también me lo han dicho mis propios colegas, tanto de entornos cercanos de la música contemporánea. em, la gente ya no quiere eso, la gente quiere una experiencia, no quiere la música. La juventud está buscando otra cosa. Y poco a poco, si una se lo piensa y es capaz de leer el entorno, pues entonces para. Y Libres en el Sonido paró por eso, porque porque de pronto eso no es lo que necesita el entorno. eh, y porque de pronto lo que necesita el entorno es otra vez regresar a ese momento en el que cada quien se gestionaba sus espacios y luego de la dispersión volver a recogerse. No lo sé. Quería cerrar un poco con esa reflexión porque, o con ese pensamiento único mío respecto al hacer, porque no. Desde mi lugar no hay un espacio cómodo para gestionar hoy la música contemporánea. Es muy difícil. Yo recuerdo que cuando llegué a vivir a Bogotá hace 22 años había espacios institucionales que apoyaba el distrito, que apoyaba el Ministerio de Cultura. En ese entonces el Ministerio de Cultura, hoy en día el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes. Y hoy en día no. Hoy en día no existen. Y quisiera ya para dar una última puntada, por ejemplo, decirles que he presentado muchas propuestas al nuevo Centro Nacional de las Artes eh, en este entorno en el que se supone que tenemos un poquito más de apertura para la música de las compositoras, por ejemplo, desde el festival, y no han sido aceptadas, no. No hay manera, parece, de romper con ese imaginario que hay incluso entre las mismas personas que hacen música sobre la música contemporánea, em, sobre qué significa pensar otros mundos sonoros y construir otros mundos sonoros, sobre lo que también implica hacer una lectura de realidad crítica respecto a los repertorios que uno ve y escucha cotidianamente, porque también frecuento muchos espacios de concierto, o sea, voy a esos espacios y escucho lo que pasa, lo que sucede, y pues también el ser crítica tiene unas marcas y unas consecuencias en los cuerpos y en la imagen de quienes gestionan la música y el arte y la cultura.
Entonces, por supuesto que ser catalogada de feminista radical o de em, que a uno solo le interesa esos ruidos o esa forma de sonar en los espacios de gestión cultural, pues es algo con lo que tienes que lidiar cotidianamente. Obvio que hay espacios donde hay mucho respeto y donde hay un intercambio, pero también estos otros existen y estamos en un escenario en donde me propuse, al decir lo que se había logrado, lo que se había hecho, pues también contar qué espacios difíciles han sucedido, que no son menores, que parece que lo que hay que contar es eso muy, muy pomposo y muy loable y muy de gran escala, como todas las cifras que te piden cuando presentas proyectos, pero que no se va a ese escenario de lo privado y las afecciones y las implicaciones que tienen esas maneras de proceder o maneras de funcionar en lo mínimo, en lo pequeño, em, los, tanto los estamentos, la oficialidad y el mismo colegaje. Y ya, se supone que tengo que aquí darle al videíto del final otra vez, entonces voy a ponerlo eh, y les invito a que si tienen comentarios, preguntas, cualquier crítica también es bienvenida respecto a todo esto que estoy diciendo, complemento y demás, pues lo pongan en el chat de la transmisión en vivo, eh, lo pongan en los comentarios del YouTube o me lo envíen. Yo también ahí dejé la información sobre el festival, sobre el CCMC, o incluso es muy fácil encontrar toda mi información también. Pues soy compositora, lo pongo público para que las personas también puedan acceder a mi trabajo y me puedan contactar. Entonces hay una página web con mi nombre y que me cuenten si esto en alguna medida les interesó, les resultó pertinente o no, o se imaginan ideas para que estos proyectos puedan seguir avanzando, surgiendo y existiendo sobre todo, ¿no? Perviviendo en este mundo tan retador que se nos antojó también construir a nosotros mismos, a la misma humanidad. Un abrazo, chao.